Bien, buenas noches. Bueno, vamos a hablar de lo que es inmunología del COVID. Vamos a mostrar una serie de definiciones que quieren ustedes que quede claro. Por ejemplo, el sistema inmunitario dice, para que ustedes entiendan, es el ejército natural que nos mantiene a salvo frente al ataque, dice, de virus, bacterias, hongos o incluso las propias células que se alteran en nuestro organismo y que pueden iniciar una especie de tumor, ya sea benigno o maligno. La defensa dice pueden ser innata o adquiridas, ¿no? Por ejemplo, la flora intestinal, que es una defensa de tipo adquirida, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir la otra definición, que es inmunidad? Es la capacidad, dice, de defensa del organismo ante la presencia de agentes patógenos que pueden ser pasivas o activas. Bueno, volvamos al ejemplo de la flora intestinal. Un momentito, ¿eh? Volvamos, por ejemplo, al ejemplo de la flora intestinal y vamos a ver, por ejemplo, que hay algunos microorganismos que tenemos de forma saprófita habitando nuestro intestino. Pero ¿qué hace? Desde el momento, por ejemplo, que empieza la agresión y baja el sistema inmunológico, pues estos microorganismos empiezan a volverse activos y empiezan a volverse agresivos hacia nuestro organismo, ¿no? ¿Qué es una respuesta inmunitaria? Es la forma, dicen, que el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra las bacterias, virus y sustancias. Esto nos va a llevar ahora en el tema, ¿ok? Y sustancias que parecen extrañas y dañinas al organismo. ¿Cuál es el principal? Es el glóbulo blanco para el sistema inmunológico. Por supuesto, también ya hemos mencionado que están los linfocitos T y los macrófagos, ¿no? Ayudan a presentar los antígenos. ¿Qué es anticuerpos? Lo que nosotros producimos a través de la activación de este glóbulo blanco que va a producir 5 inmunoglobulinas, como es la G, la M, que son las más importantes, la A, la D y la E, ¿no? Son las 5 inmunoglobulinas que son producidas por el glóbulo blanco con la finalidad, siempre obteniendo información de los linfocitos T y macrófagos con la finalidad de activar el sistema de defensa de nuestro organismo, ¿no? Esos son los famosos anticuerpos que son formados a través de la acción de la inmunoglobulina. Dice, los anticuerpos son un tipo de proteína del sistema inmunitario del cuerpo, producen anticuerpos cuando detectan sustancias dañinas llamadas antígenos. En nuestro caso, el antígeno aquí sería el virus. Los ejemplos, dice, de antígenos abarcan microorganismos tales como bacterias, hongos, parásitos, virus y por supuesto agentes químicos. Para cada tipo de anticuerpo, dice, es único y defiende al organismo de un tipo específico de antígeno. Aquí hay una prueba irrefutable de que qué pasa si por ejemplo, tiene una capacidad de mutar. ¿Qué es un antígeno? Es una sustancia, dice, que induce la formación de anticuerpos debido a que el sistema inmune lo reconoce como una amenaza. Esta sustancia puede ser extraña, no propia de nuestro organismo, proveniente del medio ambiente como químico, ¿no? Una partícula de polen se convierte como un antígeno para nuestro organismo, ¿no? O formada dentro del organismo como son toxinas virales o bacterianas, ¿no? Hablemos un poquito de inmunidad. Sabemos que hay dos tipos de inmunidad, una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. La innata o inespecífica
en un sistema de defensa en el que uno nace y que lo protege contra el antígeno. La inmunidad innata consiste en barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen al cuerpo. Estas barreras forman la primera línea de defensa en la respuesta inmunitaria. Ejemplo, la inmunidad innata anatómica abarcan como, por ejemplo, el reflejo de la tos, las enzimas en las lágrimas, los aceites en la piel, el sistema de fluidos a nivel del sistema respiratorio superior que se encarga de atrapar partículas pequeñas, ¿no? Y por supuesto está la piel en el cambio de pH, ¿eh? Y en nuestro caso, si hablamos de COVID, no se olviden que la única inmunoglobulina que pasa la barrera placentaria es la IgG, por lo tanto esta le otorga una inmunidad innata hacia el feto que lo va a proteger contra el virus, ¿no? La IgM no pasa la barrera placentaria, ¿por qué? Porque es un pentámero, es mucho más grande, ¿eh? Pero no se olviden que la otra barrera, la otra protección que se tiene a nivel del neonato es la IgA, ¿no? Que se la obtiene a través del calostro materno. La inmunidad pasiva, dice, es una forma de protección rápida, pero de corta duración, que se adquiere durante el embarazo y se refuerza a través de la lactancia materna. Los bebés, dice, poseen inmunidad pasiva dado que ellos nacen con los anticuerpos que la madre les transfiere a través de la placenta. Dichos anticuerpos desaparecen entre los 6 a 12 meses de edad, que estamos hablando hasta un año, ¿no? Es por eso que el sistema de vacunación a neonatos está regido hasta menor de un año o menor de 5 años, ¿no? La inmunidad adquirida es la inmunidad, dice, que se desarrolla con la exposición a diversos antígenos. Construye una defensa, el sistema inmunitario de la persona construye una defensa que es específica para el antígeno. No se olvide que esta inmunidad adquirida es la que está activada durante 24 horas al día, ¿eh? La inmunidad activa, dice, se adquiere por medio de la vacuna y la protección puede durar toda la vida. En el caso de COVID, estamos a la espera del estudio que ya se inició en Brasil, ya como un estudio piloto con la finalidad de obtener la vacuna contra el COVID, ¿no? Y no solamente Brasil, ya otros países que lo están produciendo también y están en la tercera fase de estudio de la vacuna. No se olviden que son 5. Esperemos que hasta fin de año ya nos den la noticia de que en realidad ya encontraron. Diferencia, dice, entre inmunidad activa y pasiva. La inmunidad activa, la inmunidad pasiva. La inmunidad activa se adquiere de forma artificial e inducida. Esta especie de inducción está creada por el perfil epidemiológico del área o de la zona en cuestión, ¿no? En el caso del COVID, por ejemplo, esta es una inducida también el COVID. No se olvide que estamos en una pandemia total, ¿no? Se dice que son más de 164 países que están afectados contra la pandemia. Vamos a hablar ahorita de lo que es algo de epidemiología. Dura más tiempo, dice, y a veces es de por vida. La barrera química está dada por la vacuna. La inmunidad pasiva se adquiere de forma natural, es transferida, es a corto plazo y normalmente dura solo unos pocos meses. La barrera física pueden ser piel, mucosa, respiratoria, genitourinaria y digestiva. En nuestro caso, vamos a ver lo que es los ojos, la oral, la mucosa, la parte respiratoria y por supuesto la digestiva, que nos va a interesar mucho, ¿eh? Y aquí hablamos del suelo inmunológico. Ya sabemos, por ejemplo, que este suelo inmunológico tiene de la producción de inmunoglobulina o anticuerpos de un paciente que ha padecido la enfermedad, ¿no?
En el caso de COVID hay pacientes asintomáticos que han padecido la enfermedad, pero al tener, por ejemplo, un sistema inmunológico bastante efectivo, ha podido bloquear la enfermedad y evitar que ésta haga daño en su organismo. Es por eso que la sintomatología de estos positivos asintomáticos es bastante tenue y no llega a causar ningún daño en el paciente, ¿eh? Eso no quiere decir que esté mal para nada, sino que tienen un sistema inmunológico bastante efectivo. No se olviden, por ejemplo, que hay una triada entre la enfermedad, el huésped y el portador, y hay uno del centro que se refiere a salud, por ejemplo. La triada gira de acuerdo al sistema de salud que pudiera tener el propio organismo. No hablemos del entorno, ¿no? Porque está en el medio ambiente, ¿no? Y ahí en el medio ambiente estaría la posición o el sistema de salud que pudiera tener para poder contrarrestar este tipo de problemas, ¿no? Que no solamente es el COVID en nuestro medio. No se olviden, por ejemplo, que en nuestro medio tenemos dengue, tenemos problemas de desnutrición, mucho parásito, mucha parasitosis. No se olviden que en nuestro medio ya tenemos COVID. Y si nos vamos, por ejemplo, al norte, allá tienen tres patologías, tienen el COVID, que ahorita estaban saliendo de una epidemia de dengue, y por supuesto tienen al final de gestión, desde noviembre hasta para adelante, tienen la presencia de malaria, y mayormente la malaria grave. Por lo tanto, si ustedes se recuerdan, para que el sistema inmunológico cree, por ejemplo, un sistema de inmunoglobulina bastante efectivo, tiene que haber ayuda del sistema de histocompatibilidad o del complemento C3. Pero no se olvide que el complemento C3 se forma en el hígado. Y si tenemos un hígado que está afectado por una insuficiencia hepática o una hepatitis o problemas como sucede, por ejemplo, en los pacientes que tienen comorbilidad como diabetes, está el hígado cetoacidótico, está el hígado graso. Entonces, hay problemas, ¿no? Y no solamente eso, vamos a verlo como va transmitiendo el tema de los cuales son los riesgos en los diferentes grupos de personas. Yo le digo, vamos a ver el COVID desde el punto de vista inmunológico, ¿ok? Dice suero inmunológico o antisuero, es el suero sanguíneo que contiene anticuerpos policlonales. Se utiliza, dice, la inmunidad pasiva de muchas enfermedades. Hablamos, por ejemplo, de los anticuerpos monoclonales y los policlonales, ¿no? Los monoclonales se emplean a través de la inoculación en otro animal, como aquí en el caso del ratón, el polio, con virus atenuado y todo lo demás. Los policlonales mayormente vienen de la misma especie. Se utiliza, dice, la inmunidad pasiva de muchas enfermedades. La transfusión de anticuerpos a partir de una superviviente humano anterior es el único tratamiento eficaz y conocido para la infección, ojo, del ébola. Esto es en África, pero tiene una tasa de un éxito reducido. Los usos más comunes, dice, de un antisuero en el ser humano son para antitoxinas, usadas principalmente contra el tétano, y el suero antiofídico, ¿no? No quiere decir que, por ejemplo, en el COVID no se pueda hacer el tratamiento, por supuesto. Es una opción más al sinnúmero de tratamientos que hay. No se olvide que estamos transfiriendo inmunoglobulinas efectivas, con memoria de la enfermedad de un convaleciente que ha padecido el COVID, ¿no? Por lo tanto, hay anticuerpos en ese plasma que puede servirle para aquella persona que tiene problemas inmunológicos y que no está formando anticuerpos de la forma correcta. Y estamos a ver lo que es, por ejemplo, coronavirus, ¿ok? Los coronavirus, dice, son una extensa familia de virus comunes entre los animales, pero que pueden transmitirse a los seres humanos, y algunos de los cuales pueden ser de causas diversas, produce diversas enfermedades que van desde un resfriado común hasta el síndrome de respiratorio agudo severo, ¿no?
¿Cuál es el agente causal? Los coronavirus son partículas de 100, de 120 a 160 nanómetros. Tienen envoltura de moléculas lipídicas, oleosas, aceitosas. El genoma es de ARN monocatenario positivo, dice. La nucleocaside de forma helicoidal. Existen 4 subgrupos principales. Hay el alfa, el beta, el gamma y el delta. Coronavirus humanos comunes, el 229 o el alfa coronavirus que fue descubierto en los años 60, el OC43 o el beta coronavirus en los años también 60 descubierto, el NL63 o alfa coronavirus descubierto en el 2003, el HQ1 o el beta coronavirus descubierto en el 2005, el SARS-CoV o beta coronavirus que fue descubierto en su primera oportunidad en el año 2002, el MERS-CoV o beta coronavirus que fue descubierto en el 2012 y el COVID-19 o un beta coronavirus también que fue descubierto en el 2019. Vamos a hablar de este último. ¿Cuáles son, por ejemplo, las emergencias por un coronavirus COVID-19? Hablamos que son alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y el gamma coronavirus. Bueno, el alfa coronavirus y el beta coronavirus están en ganado bovino, porcino, animales de compañía y murciélagos. El delta coronavirus se encuentra en aves y el gamma coronavirus está en aves y grandes mamíferos marinos. Aquí no lo tenemos eso. El alfa coronavirus y el beta coronavirus puede ser transferido al hombre en su fase como 229E, el HCV 229E, el HCV NL63, o también el HCV OC43, HCV HKU1, y aquí están el SARS y el MERS. Son importantes para conocer la enfermedad. El beta coronavirus MERS, por síndrome respiratorio grave asociado a Oriente Medio. Por ejemplo, su origen fue en Arabia Saudita en 2012. Los casos fueron 2.506 hasta enero del 2020 en 27 países, con el 87% dado en la península arábica. Tuvo una letalidad de 34%, 34.4%. Si el coronavirus actual en todo el mundo hasta ahorita tiene una letalidad de 7, si no me equivoco, 7.4 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Este llegó a un porcentaje de 34 puntos, quiere decir que de cada 100 pacientes murieron 34, ¿no? El brote activo con recomendaciones a viajeros, ¿no? Se transfirió hacia otra zona. Ahora, el SARS, el beta coronavirus o el síndrome respiratorio agudo grave de origen China 2002, los casos fueron 8.098 en 24 países, la letalidad fue en el 9.5%, el brote cerrado en 2004, solamente llegó a afectar hasta el 2004, ¿no? Y aquí tenemos el orden: nidoviridades, familia coronaviridades, su familia coronaviridades, y los géneros son 1, 2, 3 y 4, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Infección respiratoria por el nuevo coronavirus o el COVID-19, dice. Fue identificado en 2019, su origen en Wuhan, China, caso 182.405. La letalidad fue del 3.9 en esa zona. Los países afectados hasta la fecha son 162. La OMS declara, dice, como una pandemia el 30 de enero del 2020. Estos son las fuentes del 16 de marzo
del 2020 de la OMS. Vamos a ocupar del SARS-CoV. El agente causal del síndrome respiratorio agudo grave es una enfermedad respiratoria viral causada por el coronavirus llamado coronavirus asociado al SRA o síndrome respiratorio agudo, ¿no? El 16 de noviembre del 2002, primer caso de neumonía atípica en la ciudad de Foshan, en la provincia de Guangdong, China. En febrero del 2003, reportado oficialmente en noviembre del 2002, en julio del 2003, 8.098 casos, 774 muertes en 24 países. El 5 de julio de 2003, la OMS declara brote y ha sido contenido en todo el mundo. Después de julio de 2003, reapareció en 4 ocasiones, en 3 de ellas relacionado con problemas de bioseguridad en el laboratorio que lo estaba manejando, ¿no? Que estaba estudiando. El MERS-CoV, la dieta causal del síndrome respiratorio del Medio Oriente o el MER, es una enfermedad causada por el coronavirus, por un coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente o el MERS-CoV. En abril de 2012 ocurren los primeros casos en Jordania. Septiembre del 2012 reportada la enfermedad por primera vez en Arabia Saudita. Todos los casos se han vinculado a viajar o residir en países dentro o cerca de la península arábica. El mayor brote conocido fue de la península arábica en la República de Corea en 2015. Del 2012 a la fecha, 2.494 casos, 858 muertes que ocurrieron en 27 países. Pero veamos la interacción humana, animal, humana. El SARS-CoV-2 comparte, dice, el 96.2%, dice, de su secuencia genómica con el CORATG13 del murciélago, que lo convierte en el huésped natural más probable del origen del virus. Se cree, dice, que los pangolines, estos son los pangolines malayos, dice, serían el huésped intermediario entre los murciélagos y los seres humanos. Hasta la fecha, dice, el macaco rexo con ACE2 idéntico a los humanos se han utilizado para estudiar el curso natural de la enfermedad y la eficacia de una intervención terapéutica basado en inmunoglobulina intravenosa. Esto es lo que han estado utilizando últimamente, ¿eh? Es un medicamento bastante caro e inaccesible, ¿eh? Los hurones, dice, los gatos son susceptibles, dice, a la infección por SARS-CoV-2 y al desarrollar los síntomas de COVID-19 incluyendo manifestaciones respiratorias y gastrointestinales. Y ahora en nuestro medio ya se ven manifestaciones respiratorias y gastrointestinales, ¿eh? Ha ido cambiando la sintomatología. Los hurones y gatos expresan un receptor AC2 y pueden desarrollar síntomas de COVID-19, incluso síntomas gastrointestinales. Los modelos animales de macaco rezo reflejan el curso de COVID-19 en humanos, incluyendo una linfocitopenia. Los perros son menos susceptibles a la infección y rara vez desarrollaron síntomas de la enfermedad. Ratones silvestres de laboratorio y el ganado no son susceptibles a la infección por SARS-CoV-2. Antecedentes del COVID-19. El inicio, el cuadro clínico y la exposición de susceptibles. El inicio fue el 31 de diciembre de 2019. La OMS recibió notificaciones de un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo atípico, ¿no?, de etiología desconocida, dice, detectado en la ciudad de Wuhan, China. ¿Cuál era el cuadro clínico en ese entonces? No se olviden que empezamos, por ejemplo, con tener fiebre manifestada, disnea, cambio neumónico visible en la radiografía del tórax. Hasta hoy mismo seguimos manteniendo estos cambios y lesiones infiltrativas bilaterales en los pulmones, ¿eh? Mayormente en la base derecha. La exposición susceptible, dice, mercados mayoristas de productos marinos de Wuhan, que además comercian animales, cerró el 1 de enero del 2020. El 7 de enero del 2020, autoridades chinas identificaron un nuevo coronavirus COVID-19 con posible etiología. Se descartó el SARS-CoV, MERS-CoV, influenza aviar, adenovirus y otras infecciones respiratorias bacterianas o comunes.
¿Cuáles son las barreras epiteliales susceptibles de la infección? No se olviden, estamos hablando desde el punto de vista inmunológico. Las células epiteliales del sistema respiratorio, dice, son el principal lugar de infección del SARS-CoV-2 e ingresa a través de los receptores AC2, TNPRSS2, el CD147 y el CD26. La mayor expresión de AC2, dice, se encuentra en la nasofaringe. El virus también se propaga, dice, en el tracto respiratorio inferior, especialmente en las células alveolares de tipo 2, los neumocitos tipo 2. Los efectos del virus, dice, la barrera epitelial respiratoria incluyen función de la membrana celular y la formación del sinsitio, mecanismo de propagación vírica, la apoptosis y la lisis celular, dice, mediada por el virus, que conduce a la pérdida de la función de la barrera de defensa hematoaérea que existe a nivel de nuestro sistema respiratorio, ¿no? Los efectos del virus, dicen, la barrera epitelial respiratoria incluyen fusión de la membrana, ya lo dijimos, ¿no? Las células epiteliales liberan interferones, quimioquina y citoquina. Esto es importante. Vamos a hablar después para qué sirve. Que promueven la infiltración de los tejidos por células inmunitarias innatas, como monocitos, células NK, neutrófilos y con el tiempo macrófago inflamatorio y linfocitos específicos del virus. Y aquí, por ejemplo, es donde nos explican el uso de diferentes AINES en el tratamiento, ¿no? No se olviden, por ejemplo, que la acción del sistema inmunológico es producir una acción previa a través de la inflamación. Entonces, se dice que tratar de impedir este efecto inflamatorio, estamos ocasionando que la enfermedad no se agrave mucho, ¿no? Una de las teorías, ¿no? ¿Cómo se apodera el COVID-19 de las células? El virus infecta las células fusionando su membrana oleosa con la membrana celular. Una vez dentro del coronavirus libera una cadena de material genético que es el ARN, la liberación del ARN viral, ¿no? Hacia adentro de la célula. El genoma del virus tiene una longitud de al menos 30.000 letras genéticas. Nuestro genoma tiene más de 3 billones. La célula infectada lee el comienzo y comienza a producir proteínas que mantendrán, dicen, el sistema inmune y contribuirán a ensamblar nuevas copias del virus. Los antibióticos matan la bacteria y no funcionan contra el virus, pero los investigadores están ensayando medicamentos antivirales que pudieran atraer las proteínas virales para detener la infección, ¿no? Están tratando de atacar la proteína viral. Los antibióticos que utilizamos nosotros en el tratamiento del COVID-19 simplemente son preventivos contra la neumonía producida por COVID, ¿no? Hay algunos antibióticos, por ejemplo, que tienen acción contra el proceso de reproducción viral, pero eso todavía está en estudio, ¿no? Algunos medicamentos que se utilizan todavía. ¿Cómo se apodera, dice, el COVID-19 de las células? Producción de proteínas virales. A medida que progresa la infección, la maquinaria celular comienza a producir nuevas espículas y otras proteínas que formarán más copias del coronavirus. El ensamblaje, dice, de nuevas copias. Se ensamblan, dice, nuevas copias del virus y son transportadas hacia los bordes extremos de la célula, ¿no? Cada célula infectada puede liberar millones de copias del virus antes que la célula finalmente sea destruida o produzca una apoptosis o una lisis celular y se autodestruya, ¿no? Los virus pueden infectar las células cercanas o terminar en gotitas que escapan, dice, de los pulmones a través de las gotas de rubia, ¿no? Resto de células muertas. La inmunorespuesta. La mayoría de las infecciones por COVID causan fiebre a medida que el sistema inmunológico lucha por deshacerse del virus. En casos severos, el sistema inmunológico puede sobrereaccionar y comienza a atacar las células pulmonares.
es una respuesta inmunológica alterada que vamos a ver cómo sucede. ¿Ya? Los pulmones llegan a obstruirse con fluidos y células moribundas, causando la dificultad respiratoria. Un pequeño porcentaje de las infecciones puede producir el síndrome de distrés respiratorio y posiblemente la muerte, ¿no? Es complicaciones. Salidas del cuerpo humano hacia afuera, a través de la gotita de lluvia, a toser o estornudar, se pueden expeler gotitas cargadas de virus sobre personas. Superficies cercanas en donde el virus puede permanecer infeccioso desde horas hasta varios días. La gente infectada puede evitar esparcir el virus mediante el uso de mascarilla, pero las personas sanas no necesitan usarla, al menos que estén cuidando a personas enfermas. Ojo con esto, ¿eh? La mascarilla es para evitar de que vos infectes a personas sanas, ¿eh? Pero vos, cuando hay una pandemia ya no sabes quién es el portador, porque no te olvides que hay portadores, no se olviden que hay portadores sanos, ¿eh? Portadores asintomáticos. Por lo tanto, en una pandemia tenés que protegerte de todo. En el intestino, los síntomas, hoy se ha visto, por ejemplo, en pacientes que cursan con diarrea, los síntomas gastrointestinales se observan en un gran porcentaje en los pacientes con COVID-19. El tejido intestinal tiene alta expresión en receptores AC2 y proteasa TNPRSS2 y la TNMPRSS4. La expresión de AC2 en el epitelio intestinal disminuye, dice, con la inflamación y muestra una correlación negativa con los niveles de IL-1B. Estas son unas interleuquinas. La infección del SARS-CoV-2 provoca la desintegración de la barrera epitelial intestinal. Se han encontrado además IgA específica del virus en el tracto gastrointestinal. El RNA no infeccioso del SARS-CoV-2 se ha encontrado, dice, en muestras fecales, dice, aún, dice, con pruebas de hisopado nasal negativa. Por lo tanto, hay dos lugares que afectan mucho, que son los pulmones y los intestinos, ¿eh? Y aquí vamos a hablar de la respuesta inmune adecuada. O sea, lo normal que sucede, por ejemplo, en pacientes que son asintomáticos, pero están positivos, ¿eh? La evolución de la clínica de la infección del SARS-CoV-2 varía desde un síndrome asintomático hasta uno grave que pone en peligro la vida. Se desconoce el número de portadores asintomáticos y muchas veces la detección del virus es accidental. No se dispone de datos sobre las características inmunológicas de este grupo. Es un grupo sui generis, ¿no? Se dice, entre comillas, que tiene un sistema inmunológico bastante efectivo. Los pacientes que experimentan síntomas leves, dice, se caracterizan por una disminución transitoria y ligera del recuento del linfocito y un aumento del recuento de neutrófilos en la sangre periférica, ¿no? Siempre hay una linfopenia en ambos, ¿no? La eliminación del virus en este grupo coincide con la producción de anticuerpos específicos. Estamos hablando de la producción de IgG, que en este grupo de los asintomáticos positivos es bastante elevada. No se olviden que la IgG, por ejemplo, en el plasma está en un 80%, ¿eh? Y son inmunoglobulinas de depósito o de memoria de transcripción de material o información para la réplica de anticuerpos en pacientes que están siendo afectados, ¿no? La respuesta inmune innata y adaptativa dice oportuna o respuesta innata rápida de IFN tipo 1, la activación de respuesta antiviral eficiente, la eliminación viral por macrófago. Quiere decir que no sobrepasa más allá. Anticuerpos, dice neutralizante del virus a través de la célula B y los linfocitos T que le están presentando el virus a la célula B, ¿no? Es bastante efectivo, ¿no? Las células T, CD4 o TH1 activan a la célula B para la producción de anticuerpo neutralizante. ¿Qué sucede cuando hay una respuesta inmune inadecuada? Y esto es lo que sucede en la complicación.
Si estamos hablando en la primera fase de 7 días, que mayormente están los asintomáticos positivos en esa fase de 7 días, de ahí no pasan a la segunda fase. Pero si pasan a la tercera fase, ya estamos hablando, por ejemplo, de una respuesta inmune inadecuada, que mayormente se da desde el inicio del día 8 hasta el día 21. La respuesta inmune inadecuada, dice. Se ha sugerido que la respuesta retardada limita la IFN tipo 1 en combinación con la sobreactivación de la respuesta de la citoquina proinflamatoria. Es una posible explicación del síndrome hiperinflamatorio en los pacientes con COVID-19, que se presenta con manifestaciones clínicas bastante graves. Aquí ya hay insuficiencia respiratoria, aquí ya hay insuficiencia renal y hay complicaciones tromboembólicas o de otro tipo. Aquí, por ejemplo, ya son pacientes que necesitan antibióticos como cefalosporina de tercera generación, necesita mantener una buena perfusión renal porque está haciendo una insuficiencia renal aguda, necesita heparina contra la producción tromboembólica. Y aquí, por ejemplo, ya los tipos de laboratorio para poder llevar la correcta evolución del paciente, ya son pacientes propiamente que están en la terapia intensiva, ¿no? El COVID-19 grave, dice, se caracteriza por un síndrome de liberación sistémica de citoquina, aumento de los niveles de LDH y PCR. Esta LDH, por ejemplo, aumenta más allá de 500. ¿Ah? Por eso que dice que en las mujeres embarazadas incluso también hacen remedia un síndrome de Gerd. Este PCR igual también está aumentado. Una hipoalbuminemia, mayor descenso de los recuentos del linfocito, agotamiento inmunológico y de las células T. Aquí es importante poder disgregar, por ejemplo, o discernir. Mayormente la transfusión o la obtención de plasma se lo hace en pacientes que son asintomáticos positivos, ¿eh? Que tienen un sistema inmunológico bastante efectivo. No puede, por ejemplo, sacar plasma de una paciente, se puede, pero no se debe, ¿eh? De un paciente que está convaleciente, pero llegando a la segunda fase o tercera fase. ¿Ya? Hay un agotamiento inmunológico, le vas a producir más daño todavía. Por eso que hay unos protocolos que han sido elaborados por profesionales, ¿no? Especialistas, que se encargan, que lo han elaborado y está dentro de los sistemas de banco de sangre, ¿eh? Eso se respeta mucho, ¿eh? La respuesta tardía y limitada a la IFN tipo 1, muerte celular endotelial, fuga plasmática endotelial y epitelial. La sobreactivación y rápido agotamiento de la célula NK, el aumento de la IL6, MCSE, ETFN y L8, acumulación de macrófagos, activación y lo que llamamos la tormenta de la citoquina, ¿no? En esta, por ejemplo, van a haber mucho, por ejemplo, alteración de lo que es el dímero D. Hay pacientes, por ejemplo, que hay problemas de tromboembolismo. Entonces eso se manifiesta en laboratorio por el aumento del dímero D, que también nos mide el riesgo para poder empezar a heparinizar al paciente. No se olviden que el tratamiento viral no existe. No existe un tratamiento viral. Lo que hay es tratar las complicaciones del paciente antes que se complique con otro tipo de enfermedades. Pero un tratamiento efectivo contra el virus no existe hasta el momento, ¿no? Lo único efectivo, ya lo mencionábamos, que es la vacuna, ¿no? Esperemos que no la presente en estos meses. El rol del endotelio en la progresión del COVID-19.
La influencia viral directa sobre las células endoteliales, así como la inflamación sistémica representada por los neutrófilos activados y la tormenta de la citoquina, pueden provocar, dice, una endotelitis, una coagulación intravascular diseminada, o el CIT, o una coagulopatía de consumo, que es mayormente por lo que mueren los pacientes, ¿eh? Por esta coagulopatía de consumo y por esta coagulación intravascular diseminada, ¿eh? O el CIT, descrita en los pacientes gravemente afectados por COVID-19. Que esta es una complicación. Si a esto, por ejemplo, le agregan, se ha visto, por ejemplo, en experiencia en otros países, de que a partir del día 21 ya empieza a manifestarse una complicación. Y en nuestro medio, pues no se olviden, por ejemplo, que en nuestro medio hay mucha TB, ya hay mucha salmonelosis y otro tipo de parasitosis. Y no se olviden que la mayoría, por ejemplo, tenemos el hemófilos influenza y todo lo demás, ¿no? Entonces, se complican con una neumonía por COVID, producido por la afectación del COVID, ¿no? Las células endoteliales activadas, dice, regulan la expresión de las moléculas de adhesión, la preselectina y los factores de coagulación, ¿ya? Y secretan, dice, mediadores inmunológicos como el CCL2 o IL6. Simultáneamente se produce la activación y agregación de la plaqueta. El aumento del número de neutrófilos y monocitos en la célula periférica se correlaciona con un grupo grave y fatal de la enfermedad, ¿no? Aquí nomás, en esta coagulación intravascular diseminal, ya hay una coagulopatía de consumo. Ya va a ser, por ejemplo, de que baje el tiempo de protrombina y baje el número de plaquetas. No quiere decir que va a haber una plaquetopenia y va a alterar el sistema de coagulación del organismo, ¿eh? El aumento del número de neutrófilos y monocitos en la sangre periférica se correlaciona con el curso grave y fatal de la enfermedad, ¿okay? Pero si está haciendo una desviación a la derecha, no a la izquierda, a la derecha, ¿no? Anticoagulante disminuido, coagulación intravascular diseminada del CIT, depresión de factores de coagulación y produce una hemorragia, ¿no? Que lo más dañino es que produzca un ACV, ¿no? Que es la complicación por la que se mueren los pacientes en terapia, ¿no? La edad, comorbilidad, género modifican la progresión de la enfermedad, ¿no? Las observaciones epidemiológicas muestran claras diferencias en el curso de la infección por el SARS-CoV-2 entre los niños y los adultos, siendo los primeros menos susceptibles a la infección, ¿sí? Los niños, y el desarrollo de manifestaciones propias de la enfermedad. Los datos clínicos revelan que la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y las enfermedades respiratorias crónicas, el sexo masculino y la edad avanzada son los factores de riesgo más comunes para el desarrollo del COVID-19 grave, ¿no? La edad avanzada se asocia con mayor incidencia de multimorbilidad y un estado de inflamación sistémica de bajo grado, lo que se dice que este estado de inflamación sistémica se da mucho en pacientes obesos, ¿no? En estos pacientes y en pacientes que son diabéticos también, ¿okay? La inmunidad con fenotipo TH2, dice, mayor susceptibilidad de infección, dice, pero menor tendencia a la tormenta de la citoquina. Más casos asintomáticos y portadores silenciosos, menos comorbilidades y complicaciones severas frecuentes, síndrome de hiperinflamatorio o pediátrico agudo. La inmunosenescencia, dice, ¿no? Habilidad reducida para responder a nuevos antígenos y mala respuesta inmune a vacunación. Respuesta alterada, dice, al estrés celular y metabólico con comorbilidades frecuentes, inflamación sistémica de bajo grado crónico, facilitando la liberación de citoquina luego de una infección viral.
La etapa clínica del COVID-19 es su evaluación biológica e inmunológica. El test de ELISA permite la detención de anticuerpos específicos contra el virus, dice, en el suero de los pacientes, la producción de IgM, y mayormente la producción de IgM se da en la etapa previa. Específica comienza de una semana y la infección y los niveles de IgM disminuyen con la producción de IgE específica después de las 2 semanas de infección. Empieza a subir los niveles de IgG, ¿no? Y por eso, por ejemplo, que una prueba rápida, que es la detección de estos dos anticuerpos, si la prueba rápida, por ejemplo, nos da detección de niveles de IgG, podemos considerar de que el paciente está curado, entre comillas, sino un paciente que está respondiendo satisfactoriamente a la agresión del virus, ¿no? Por lo tanto, está haciendo memoria y está ayudándole, presentándole el antígeno hacia otras células para que puedan ser inactivados. Pero si un paciente estando ya en la etapa 14 para adelante sigue manteniendo los niveles altos de inmunoglobulina, entonces hay un problema que se está suscitando en este paciente, ¿no? Y decir que no hay una respuesta efectiva hacia la enfermedad, ¿no? Diagnóstico, PCR en tiempo real, virus respiratorio, ¿no? Muestra de hisopado faríngeo, hisopado nasofaríngeo y viceversa. Esta es la prueba más efectiva que hay en nuestro medio. Es cierto que, por ejemplo, también emplean ELISA. ELISA emplean para poder detectar anticuerpos también, ¿no? No quiere decir que no sea efectivo para nada, ¿no? Pero yo le mencionaba, por ejemplo, el paciente que tienen VIH positivo. Le hacemos pruebas, 3 pruebas rápidas que son las pruebas de ELISA. Si en esas 3, por ejemplo, nos da positivo, ya nos vamos a la prueba específica que es el Westerlo. En este caso, por ejemplo, esta prueba se consideraría como con alta positividad. Es cierto que también dan falso positivo o también dan falso negativo. Está dentro de está un porcentaje de resultados, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo, ¿eh? Y en nuestro medio se está haciendo esta prueba, se está haciendo la prueba de ELISA también y se está haciendo la prueba rápida. Es la extracción de ácido nucleico del virus respiratorio y la amplificación del PCR en tiempo real, ¿no? Los resultados de lectura. No sabía decirle, creo que en nuestro medio creo que estaban implementando un laboratorio. No tengo conocimiento, así que no quisiera pescar malintencionado, ni no es mi estilo, ¿okay? Pero si lo tuviéramos sería de gran ayuda, ¿eh? Sé que solamente había en el Cenetruc y parte del eje central, ¿no? Pero si lo tuviéramos acá sería de gran ayuda, ¿no? Características clínicas. La presentación clínica entre los casos confirmados de infección del COVID-19 varía en severidad desde la extensión sintomática de la enfermedad leve hasta la enfermedad grave o mortal, ¿no? Sistémico. Hay fiebre y una fatiga generalizada, ¿no? Hay una insuficiencia renal. En el intestino hay diarrea. Esto es lo que hay en nuestro medio. Respiratorio. Hay dolor de garganta. Hay una tos seca y una falta de aire, mayormente de tipo nocturno, ¿no? Estornudo, flujo nasal, y el sistema circulatorio es disminución de los glóbulos blancos o una linfopenia, ¿no? Una posible vacuna, una futura vacuna
pudiese ayudar al organismo a producir anticuerpos que ataquen al virus SARS-CoV-2 y eviten que infecte las células humanas. La vacuna contra la gripe, dice, trabajan de manera similar, pero los anticuerpos generados a partir de una vacuna contra la gripe no protegen contra los coronavirus. La mejor manera de evitar infectarse con el coronavirus y otros virus es de lavarse las manos con jabón, evitar tocarse la cara y mantener un alejamiento social. ¿Qué quiere decir? Como lo hagan y ustedes se protejan, depende de ustedes, ¿ok? Personas enfermas y limpiar regularmente la superficie utilizada con frecuencia, ¿no? Es una prevención efectiva nada más. Que tenemos que evitar el contacto a través de las manos, ¿no? Lavarnos las manos y otro a través de la mascarilla. Cuando ya estemos cerca de un paciente, ponemos la mascarilla o si no lo tenemos de forma periódica o constante, ¿no? La vigilancia. Se debe hacer una vigilancia efectiva, una vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, del coronavirus? Que en nuestro medio ya estamos en una época estacional donde más nos afectan las enfermedades que afectan a nuestro sistema respiratorio. Estamos hablando de las enfermedades frecuentes que tenemos, que son las IRA, ¿eh? Y aquí tenemos ya faringitis por los cambios de temperatura, rinofaringitis aguda, la sinusitis aguda, la amigdalitis aguda, laringitis traqueitis aguda, laringitis obstructiva o epiglotitis, infecciones agudas por vías respiratorias superiores, la bronquitis aguda, la bronquiolitis aguda, las infecciones agudas de vías respiratorias inferiores, infecciones agudas graves. ¿Qué es lo que tenemos que vigilar? Las neumonías, las influencias o distintos tipos de influenza. En esto, por ejemplo, hace mucho la vacunación efectiva que hacemos en nuestro servicio a través de la aplicación de la pentavalente, ¿no? Protegemos a nuestros niños a futuro también, para evitar una complicación del SARS, ¿no? La ira y, por supuesto, hacer una vigilancia de la TV también que tenemos en nuestro medio. Tenemos que diferenciar estos dos grandes grupos, ¿eh? Y esto es lo que a veces nos está causando problemas. Tenemos buenos médicos, ¿eh? Son excelentes clínicos los que tenemos, pero a veces se puede confundir una sintomatología de estas enfermedades y poder confundir con el COVID. Para eso, por ejemplo, hacemos este diagnóstico laboratorial, ¿ok? La tasa de transmisión, fatalidad y periodo de incubación en los países afectados, estos son algo generalizado, ¿no? Sé que en nuestro medio el índice de infectación o de transmisión creo que está en un 7%, si es que no me equivoco, un 7%. ¿Qué es lo que se dice, por ejemplo? Que siempre en una epidemia se quiere llegar a afectar o la epidemia a afectar a un 30% de la población. Eso es lo normal. Pero en este tipo de enfermedad ha sobrepasado ese límite, el 30%. Y de ese 30%, el 70% va a cursar con el tipo asintomático, positivo asintomático, como un resfrío. El otro 30%, bueno, se van a complicar. Se dice que hay un porcentaje de complicación que va hasta el 2%, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, la transmisión se la considera, por ejemplo, del 3 a 4. La fatalidad es del 3.4%.
El periodo de incubación va de 2 a 14 días o puede llegar hasta 27 días. ¿Ah? Ha afectado a 162 países. Pero de todo ese número de afectados, lo que tenemos que ver es que el 1% son pacientes que debemos evitar que estos pacientes lleguen a terapia intensiva. Y eso va a coadyuvar mucho del buen trabajo que hagan nuestros médicos, que lo están haciendo, ¿no? Se ha visto la efectividad de nuestros médicos. No hemos querido tocar el tema de hospitales porque no estamos aquí en ese para tocar ese tipo de problemas. Eso lo verán ustedes tal vez en la materia de salud pública, ¿no? No hemos querido tocar también el tema sobre el personal de salud, que no tiene nada que ver, sino que nos buscamos la enfermedad desde el punto de vista inmunológico, de qué es lo que se espera afectar. Por ejemplo, en Trinidad se esperaba que afecte hasta 6, mucho, hasta 8.000 pacientes que hayan salido afectados, ¿no? Hasta ahorita creo que ya vamos por 4, ¿no? Si me equivoco, 4 o 5, estamos dentro de lo, de lo esperado. Pero ¿qué es lo que sucede? Parece uno que estamos un poco fallando en la prevención de aquellos pacientes que tienen comorbilidad. ¿Qué quiere decir? Hacerle seguimiento a aquellos que tienen diabetes, aquellos que tienen problemas de obesidad, ¿ah? Y aquellos que tienen otro tipo de problemas, ¿ah? Eso es lo que nos está faltando. Y no digo que no lo están haciendo, ¿ah? Es por eso que nuestros hospitales han sido rebasados, han hecho domos por otro lado, han fortalecido las terapias, han hecho centros COVID para pacientes que son asintomáticos, con entrega de o asintomáticos leves. No vamos a hablar de eso, ¿ok? Eso es parte de nuestro sistema de salud y están en lo correcto, ¿no? El trabajo es un trabajo de tipo relacionado más que todo, ¿cómo le pudiera decir? ¿No? Hay que tener, no quisiera pecar de meternos a hablar cosas que no tienen sentido, ¿no? Bien, jóvenes. Y hasta aquí llegamos.